Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de regurgitación mitral o también llamado en otra manera insuficiencia mitral. Pero antes debo explicar cuáles son diferentes partes de la válvula mitral. La válvula mitral tiene esos componentes. Tiene un anillo llamado anillo valvular. Tiene dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Tiene cuerdas llamadas cuerdas tendinosas. Aquí pueden ver las cuerdas tendinosas. También tiene un elemento llamado músculo papilar. Lo que ven aquí es el músculo papilar. Aquí está el músculo papilar. En realidad, ese es el músculo papilar aquí. Y ese es el músculo papilar, donde cuerdas tendinosas se unen con esa estructura y el músculo papilar se une con el miocardio. Entonces, lo voy a dibujar eso de manera separada. Aquí tenemos el anillo valvular mitral. Tenemos las dos valvas. Tenemos cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas se unen con músculos papilares y esos músculos papilares se unen con el miocardio. Esos son diferentes componentes de la válvula mitral. Asimismo, la válvula tricúspide tiene esos componentes. Recuerden que la válvula pulmonar, válvula semilunar pulmonar y válvula semilunar aórtica no tienen esas estructuras, solamente cuentan con las valvas y el anillo. Ahora bien, ¿qué sucede en una insuficiencia mitral? Recuerden que la sangre llega desde la aurícula izquierda, entra en el ventrículo izquierdo y luego debe salir, después de contracción del ventrículo, sale por la válvula semilunar aórtica, entra en la aorta y va para todo el cuerpo. En sístole se supone que la válvula mitral, que ven aquí, debe estar cerrada en sístole. Entonces, la sangre no debe devolverse hacia la aurícula en sístole. Vamos a poner a ver este video. Como pueden ver, que durante el diástole la sangre llega de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y durante sístole, cuando se contrae el ventrículo, la válvula mitral debe estar cerrada. De esa manera, la sangre solamente tiene el camino por salir a nivel de la válvula semilunar aórtica y entra por la aorta. Ahora, si durante sístole la válvula mitral no se cierra, parte de la sangre devuelve hacia la aorta, pero una parte regurgita y devuelve hacia atrás. A eso nosotros llamamos regurgitación mitral. Podemos decir que la regurgitación mitral o insuficiencia mitral es una incompetencia de la válvula mitral por cerrarse y eso provoca la devolución de sangre hacia la aurícula izquierda durante el sístole. En otras palabras, podemos ver aquí en otro esquema, esa es una válvula mitral que se cierre correctamente durante el sístole. Ven, durante el sístole la sangre debe salir por aquí y la válvula debe estar cerrada. Pero si la válvula no se cierra durante sístole, la sangre sale por la aorta, pero parte de la sangre devuelve, como pueden ver, mire, devuelve hacia la aurícula izquierda. Entonces estamos hablando de una insuficiencia valvular. En este caso, insuficiencia valvular mitral. Vamos a ver cuáles son las diferentes etiologías, las causas que pueden producir regurgitación mitral.
una de esas etiologías se llama prolapso de la válvula mitral. Hablaremos en otro video de manera completa sobre prolapso de la válvula mitral. Esa es también una modalidad de insuficiencia mitral. Y es muy común en las mujeres que los hombres. Y podemos encontrar hasta 3% de los casos un prolapso de la válvula mitral y en algunas ocasiones hasta más, hasta puede llegar hasta 6% de la población, especialmente las mujeres. Otra de las etiologías que puede producir insuficiencia mitral son las enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas que lo mencionamos en otros videos. Enfermedades reumáticas. ¿Qué ocurre en enfermedades reumáticas? Cuando hay una afección a nivel de las cuerdas tendinosas que mencionamos hace poco tiempo, se produce una fibrosis de esas estructuras. Cuando hay un problema, una fibrosis a nivel de cuerdas tendinosas por enfermedad reumática, no ocurre una cierre completa de la válvula mitral durante el sístole, entonces la sangre devuelve hacia atrás. Debo explicar que la función de cuerdas tendinosas es no permitir que las valvas entran a nivel de la aurícula izquierda. O sea, su función será agarrar, aguantar las valvas y no permitir que por la presión producida a nivel del ventrículo izquierdo, las valvas entran demasiado dentro de la aurícula izquierda. Cuando esas cuerdas tendinosas pierden su competencia y no pueden hacer el trabajo correctamente, entonces las valvas entran en la aurícula izquierda y habrá una regurgitación o devolución de sangre hacia la aurícula izquierda. Otra de las causas o etiologías que puede producir una insuficiencia mitral será estenosis aórtica o también puede ser regurgitación aórtica. Vamos a explicar este caso. Una regurgitación aórtica y también puede ser una estenosis aórtica puede terminarse en una regurgitación mitral. Vamos a ver desde el punto de vista fisiopatológico cómo ocurre eso. Miren, cuando nosotros tenemos una estenosis aórtica, recuerden que esa es la aurícula izquierda, esa es la válvula mitral, ese es el ventrículo izquierdo, esa es la válvula semilunar aórtica. Cuando hay una estenosis en esa válvula, o sea, esa válvula no se abre correctamente, la sangre durante el diástole entra en la aurícula izquierda, se acumula sangre en el ventrículo izquierdo y con una contracción que ocurre a nivel del ventrículo izquierdo, la sangre tiene que salir por la válvula semilunar aórtica e entrar por la aorta. Pero si encuentra una estenosis, una estrechez a ese nivel, ¿qué va a suceder? La sangre no puede salir correctamente y habrá un aumento de la presión, a nivel del ventrículo izquierdo. A eso nosotros llamamos sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, como una manguera que usted lo pisa, esa manguera, lo pisan y no permiten que el agua sale. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una expansión, un aumento de la presión dentro de la manguera. Eso ocurre aquí a nivel del ventrículo izquierdo. O sea, una estenosis aórtica aumenta la presión del ventrículo izquierdo y eso a eso nosotros llamamos sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo.
¿Qué sucede cuando hay una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo? Recuerden que la sobrecarga de presión produce una hipertrofia. Recuerden que la hipertrofia significa un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Vamos a suponer que este es el ventrículo izquierdo. Este es un ventrículo con paredes normales. Pero cuando hay una sobrecarga de presión, ocurre una hipertrofia de la pared del ventrículo. ¿Ok? Esa hipertrofia del ventrículo izquierdo, si no lo tratamos correctamente y no resolvemos el problema, por ejemplo, en este caso estenosis aórtica, puede llegar a una dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo se dilata de esa manera, por una remodelación, una dilatación. Cuando hay una dilatación del ventrículo, eso provoca un fallo cardíaco. O sea, el corazón no puede bombear la sangre. Ahora, cuando se dilata el ventrículo izquierdo, recuerden que ocurre una dilatación del anillo, ¿qué? Anillo valvular. Vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda. Esa es la válvula mitral. Supongamos que ocurre una dilatación ¿de qué? Del ventrículo izquierdo. Cuando se dilata el ventrículo, hay una dilatación en esas estructuras y el anillo que mencionamos ahorita, anillo valvular, se va a dilatar. Una dilatación del anillo puede producir una incompetencia de la válvula mitral para cerrarse correctamente. Entonces, esa válvula no se cierra bien y parte de la sangre puede devolverse hacia atrás, hacia la aurícula izquierda. Entonces recuerden que a partir de ahora, una dilatación del anillo valvular, en este caso válvula mitral, por una dilatación del ventrículo izquierdo, puede llegar a terminar en una insuficiencia, en este caso, una insuficiencia mitral, o una regurgitación mitral. Esa es la fisiopatología. Ahora, ¿qué sucede si tenemos en vez de una estenosis aórtica, una regurgitación aórtica? Vamos a analizar este caso. Si hay una regurgitación aórtica, vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda, esa es la válvula mitral, ese es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, la válvula aórtica no se cierra correctamente porque tiene una insuficiencia. Entonces la sangre llega desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, se acumula la sangre, durante sístole ventricular la sangre debe salir por la aorta, exactamente sale, pero durante diástole, ¿qué va a pasar? Durante diástole, por incompetencia de la válvula aórtica, la sangre devuelve ¿hacia dónde? Hacia ventrículo izquierdo. Vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda, esa válvula mitral. Durante sístole, ese debe estar cerrado. Durante diástole, la sangre llega aquí. Y se supone que durante diástole, la válvula aórtica debe estar cerrada y debe llenarse el ventrículo izquierdo. Pero por la incompetencia que tiene la válvula aórtica, se queda abierta la válvula aórtica. ¿Durante qué? Diástole. Entonces parte de la sangre devuelve ¿hacia quién? Hacia el ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo en este caso está recibiendo sangre por la parte de la aurícula izquierda y una parte de devolución de sangre desde la aorta. Entonces tendremos un aumento
¿De qué? De volumen en el ventrículo izquierdo. A eso nosotros llamamos sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo, en el ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede cuando hay una sobrecarga de volumen? Sobrecarga de volumen produce algo muy interesante, que el ventrículo izquierdo en este caso, además que comienza a hipertrofiarse, o sea, produce una hipertrofia, al mismo tiempo comienza a dilatarse. Recuerden que cuando problema de sobrecarga de presión, primero hay hipertrofia y luego de un tiempo largo, un crónico, llegamos a un fallo cardíaco. Pero en este caso, cuando hay sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo, al mismo tiempo que está hipertrofiándose, comienza a dilatarse. Pero el resultado al final será lo mismo. O sea, habrá una dilatación. ¿Habrá una qué? Una dilatación del ventrículo izquierdo. Cuando se dilata el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Habrá una dilatación del anillo valvular. Y esa dilatación del anillo valvular produce incompetencia de la válvula mitral y hace que durante sístole la sangre devuelve hacia la aurícula izquierda porque la válvula mitral no se queda cerrado correctamente. Entonces, esa es la fisiopatología relacionada con regurgitación aórtica o estenosis aórtica, que los dos al final pueden terminarse en una ¿qué? En una insuficiencia mitral. Otra de las razones por cual nosotros podemos tener una insuficiencia mitral es una miocarditis. Vamos a explicarlo aquí. Otra etiología es miocarditis. Una miocarditis, una afección a nivel del miocardio, producida por cualquier etiología, puede ser viral, puede ser alcohólica, lo que sea. Una miocarditis produce una disminución de contractilidad, de contracción del músculo cardíaco. Y eso puede producir una disminución de función de bomba. O sea, estamos hablando de una dilatación del ventrículo izquierdo. Y recuerdan, por lo mismo que mencioné anteriormente, dilatación del ventrículo izquierdo produce una dilatación del anillo valvular y eso llega a una regurgitación mitral. Ven que tienen muchas cosas en común. Otra etiología, además de miocarditis, puede ser la hipertensión arterial. Vamos a ver cómo una hipertensión arterial puede terminar en una regurgitación mitral. El mecanismo es lo mismo. Hipertensión arterial puede producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo, resultado secundario de hipertensión arterial, puede terminarse en una dilatación del ventrículo izquierdo. Recuerden, la hipertrofia termina en una dilatación. La dilatación produce dilatación de anillo valvular, en este caso anillo valvular mitral, y eso termina en una regurgitación mitral. Otra de las etiologías puede ser la enfermedad isquémica. Puede ser isquemia.
de miocardio. ¿Cómo la isquemia puede producir ese problema? La isquemia puede dañar o afectar a músculo papilar. O sea, una isquemia a nivel de músculo papilar. Recuerden que mencionamos diferentes partes de la mecánica de la válvula mitral. Cuando hay una afección a nivel de músculo papilar, entonces habrá una afección. Recuerden que el músculo papilar recibe flujo sanguíneo porque es un músculo. Cuando hay una isquemia, una disminución de oxigenación puede afectar al músculo. Y cuando hay una afección a nivel de músculo, recuerden que cuerdas tendinosas están pegadas al músculo. Una afección a nivel de cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas tienen la función de mantener las válvulas en su sitio. Entonces habrá una afección a nivel de las válvulas. Y esa afección a nivel de las válvulas, puede llegar a una regurgitación mitral. Recuerden que la isquemia es producida puede ser en este caso, formación de placa de ateroma, que la sangre va a tener dificultad para pasar. Entonces, a nivel distal llegará menos oxígeno y eso puede afectar al músculo papilar. Otra de las etiologías es la endocarditis. O sea, una endocarditis puede ser secundaria a una afección reumática, puede producir vegetaciones, que eso lo explicamos en el video de fiebre reumática. Esas vegetaciones pueden afectar la válvula o producir una afección a nivel de la válvula mitral, produce una incompetencia en cierre de la válvula y produce una regurgitación mitral. Otra de las razones de producción de una falla en la válvula mitral es un infarto agudo al miocardio. Un infarto agudo al miocardio puede terminarse en una insuficiencia mitral. ¿De qué manera? Luego de unos días, normalmente de 4 a 7 días, luego de un infarto, ocurre isquemia a nivel del músculo papilar. Recuerden que la válvula mitral tiene su anillo y tiene dos válvulas, cuerdas tendinosas, y aquí tenemos músculos papilares. Cuando hay un infarto agudo de miocardio, recuerden que el músculo papilar se une con miocardio. Entonces, cuando hay un infarto puede ocurrir una necrosis a nivel de ¿qué? De los músculos papilares. Esa necrosis cuando es muy grande puede terminar en una ruptura de músculo papilar. Y cuando se rompe el músculo papilar, ¿qué sucede? Cuando se rompe el músculo papilar, entonces las cuerdas tendinosas no pueden mantener las válvulas en su sitio. Entonces esas válvulas pueden prolapsarse y entrar en la aurícula izquierda porque no lo pueden mantener en su sitio. Entonces un infarto agudo miocardio a unos días después, si no está bien tratado, puede llegar a una regurgitación mitral. Hay enfermedades de tejido conectivo, otras etiologías, enfermedades de tejido conectivo. Enfermedades de tejido conectivo, voy a mencionar algunos. En este caso tenemos algunas enfermedades de tejido conectivo como
enfermedad o un síndrome llamado síndrome, ese es el síndrome de Ehlers-Danlos. Síndrome de Ehlers-Danlos. Ese síndrome es una alteración, un defecto genético en formación de colágeno tipo 3. Como pueden ver, hay una elasticidad enorme a nivel de la piel por fallo a nivel de colágeno tipo 3. Ese es una alteración genética en colágeno tipo 3. Recuerden que ese colágeno también, su problema de metabolismo puede producir un problema a nivel también de la válvula mitral. Otro de las patologías que se relaciona con regurgitación mitral es el lupus eritematoso sistémico. En caso del lupus eritematoso sistémico hay daño a nivel de las válvulas porque el cuerpo, sistema inmune, produce unos anticuerpos, por eso se llama enfermedad autoinmune. Esos anticuerpos pueden atacar a la válvula mitral y puede terminar en una incompetencia de la válvula mitral. Y en esa serie, el síndrome de Marfan, que es también una enfermedad genética donde el problema está a nivel de colágeno, el colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1, donde hay afección en formación de fibrilina, que tiene importancia en la estructura de las válvulas. Y para finalizar, en cuanto a las etiologías, que ya mencionamos casi todo, también podemos hablar de una degeneración o podemos hablar de causas seniles. O sea, por aumento de ¿qué? De edad de paciente. Calcificaciones de la válvula, que esas calcificaciones pueden terminar en una regurgitación mitral. ¿Ok? Ahí mencioné muchas etiologías relacionadas con la válvula mitral. En otro video, el video número 2, relacionado con insuficiencia mitral, hablaré sobre dos categorías de patología relacionada con regurgitación mitral, o sea, una regurgitación mitral aguda y una regurgitación mitral crónica. Y ahí vamos a ir desarrollando más la patología llamada regurgitación o insuficiencia mitral. Muchas gracias por su atención.